Bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este curso y a este manual que es toma de muestras de laboratorio, donde el día de hoy vamos a conocer cómo y para qué sirve una toma de muestra de laboratorio. Los invito a que también nos sigan en las redes sociales. Vamos a iniciar la grabación de este tutorial. Y los invito, pues, como les venía diciendo, a nuestras redes sociales, aquí en el canal de YouTube. Cuando estamos hablando de toma de muestras de laboratorio, vamos a tener unas cosas muy puntuales y aquí en esta capacitación vamos a aprender con la Fundación AJUIS, la Fundación Azonispo y yo, Rafael Iván González Figueroa, que me complace como siempre estarlos acompañando. Entonces, cuando vamos a dar inicio a esta sesión de toma de muestras de laboratorio, lo primero es que vamos a hablar de las reglas de oro. Como todos, siempre hay unas reglas de oro. En este caso, las reglas de oro serán para la toma de muestras de laboratorio, que nos habla también principalmente de cómo tomar unas muestras adecuadas. Y pues efectivamente, cuando se toman muestras de laboratorio, debemos cumplir con estas reglas. Primero, la agenda, la toma de muestras para análisis microbiológico. Hay que tener en este cuento que vamos a hablar de laboratorio clínico, toxicología y servicio transfusional. ¿Qué es la transfusión? Para que vayamos continuando y vamos desglosando el glosario. La transfusión es cuando se está suministrando sangre o algunos elementos de hemoderivados derivados de la sangre, plasma, plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y en este caso transfusión de sangre, que es un curso muy demasiado bonito que vamos a ver también por este mismo canal para que le den like, igual forma también, ¿no? No se les olvide darle like porque de ustedes depende que estas capacitaciones sean como siempre tan educativas. Primero la calidad inicia desde dónde. Sí, primero la primera acción en este caso. La primera acción de todos es el lavado de manos, ¿no? Si eso sí queda clarísimo, los laboratorios clínicos y los microbiológicos deben prestar un servicio de calidad que permita ofrecer información útil al médico tratante para realizar un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento de sus pacientes. Efectivamente, los laboratorios clínicos y microbiológicos están obligados y deben tener un procedimiento muy excelente para cumplir con estos fines que sería la toma de muestras de laboratorio. Entonces, hasta ahí hay que tener en cuenta también la fase preanalítica, la fase analítica y la fase posanalítica. Entonces, recuerden que pre es antes y post es después. Primero cuando se habla de cultivos o antibiograma, sí, pues siempre debe llevar una orden médica. Sí, para realizar una toma de muestra de laboratorio debe haber una orden médica. Entonces la muestra, digamos, para el cultivo se debe obtener ¿qué es un cultivo? Un cultivo es cuando estamos buscando verificar bacterias. Y en este caso, mediante la toma de muestras de laboratorio, nos arroja unos resultados que nos van a permitir verificar cuántos es el porcentaje de bacterias y qué tipo de bacterias está atacando a nuestro sistema inmunobiológico. Después del inicio de la enfermedad activa, ¿no? Entonces la muestra debe obtenerse con prontitud. Debe tener información demográfica completa, condiciones especiales del paciente, por ejemplo, si hay un embarazo, todas las cosas que usted tenga para decirle al médico o a la persona que va a tomar, o en este caso, el profesional que tome la muestra de laboratorio, si hay algún antecedente importante, hay que contarlo inmediatamente. Sí, qué tipo de muestra, ya sea de sangre, orina, esputo, o ya sea de heces fecales, vamos a tomar la impresión diagnóstica o la sospecha del agente etiológico, el tratamiento antibiótico previo o en curso. Si hay un antibiótico, entonces hay que también hacérselo saber al profesional. Los estados de inmunosupresión del paciente también. Se puede verificar también allí en la orden, hay que también tener esos antecedentes de inmunosupresión. Si el paciente se encuentra inmunosuprimido,
hay que recordar que es uno de los factores más importantes a comunicar. La identificación de las muestras. ¿Cómo vamos a identificar las muestras? Primero que todo, hay que rotular todo tipo de muestras, siempre debe ir debidamente rotulado. ¿Con qué? Con el nombre completo del paciente, con el documento de identificación, la habitación o servicio de localización en donde se va a tomar esta muestra de laboratorio o donde fue solicitada. Tipo de muestra y sitio anatómico, fecha y hora de recolección, las iniciales de la persona que obtiene la muestra, que es el enfermero. Entonces, junto con la fecha y hora. Es muy importante tenerlo claro. La secreción de herida quirúrgica se puede tomar también. ¿Qué tipo de muestras? Pues en este caso, la secreción de herida quirúrgica abdominal, la biopsia de tejido de úlceras, el pie diabético, orina obtenida a través de sonda vesical permanente, que esa es la Foley, sangre obtenida a través de catéter venoso, central y etcétera. Sí, los centrales son catéteres que están permanentemente y eso debemos tenerlo claro, porque allí se pueden tomar los hemocultivos. Entonces, ese sería nuestro catéter central, que es muy importante tener, ya sea bilumen, monolumen, trilumen, y saber identificar también y primero hacer una desinfección adecuada. Los procedimientos para procesar adecuadamente estos especímenes clínicos, obtener suficiente cantidad de la muestra es muy importante. Cuando obtenemos la cantidad exacta, necesaria y adecuada, nos va a ayudar bastante. ¿Por qué? Porque en este caso, si tomamos apenas lo que medio salga y no podemos tomar una buena muestra, no va a ser de calidad. La muestra debe obtener en lo posible antes de iniciar la terapia antibiótica. Si el paciente tiene antibióticos, debemos recordar que esta será tomada antes del antibiótico, del suministro del antibiótico. El tiempo de transporte de todos los especímenes, en este caso estamos hablando de las muestras de laboratorio que se hayan obtenido, para estudios debe ser máximo de 2 horas, o sea que tendremos 2 horas para transportarlos al laboratorio clínico antes de que pierdan su caducidad. Entonces, por eso es tan importante. Bueno, los criterios de aceptabilidad o de rechazo de muestras, en este caso los criterios de aceptabilidad, cuando hablamos de aceptabilidad es de que no los van a aceptar. Los criterios pues son las reglas de oro o las reglas que debe cumplir para que estas muestras sean eficaces. Primero, cuando no tenemos, hay opciones también de rechazo, cuando no las tenemos marcadas o rotuladas adecuadamente, nos las van a devolver cuando la prueba está sin identificar. Debe identificarse en los especímenes obtenidos por medio no invasivo, deben volver a obtenérselas en caso de que ustedes tomen mal la muestra, entonces debe volverse a tomar. El transporte demorado, cuando hay un transporte bastante demorado, si en este caso, si usted se demora 1 hora de más de las 2 horas, va a perder caducidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, las células van a morir al no ser adecuadamente pues, llevadas las 2 horas, muy claro. Las muestras repetidas, en este caso en un mismo día, y especímenes diferentes de tejido o sangre, merecen confirmación de la orden. O sea que usted no puede tomarle muchas muestras a un paciente si no está la orden médica. Eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Espera, ay, qué pena. Eh, ¿Qué tenemos, digamos, cuando hablamos de los hemocultivos? La toma de muestra se dice que es crítica, ¿sí? ¿Por qué? Porque la tasa de contaminación debe ser muy mínima, no exceder el 3% de los hemocultivos. Entonces debe ser, mejor dicho, un tema estéril. La probabilidad de que el cultivo positivo indique una bacteria verdadera aumenta cuando se realiza una buena toma de la muestra. Bien, estábamos hablando de que cuando se hace una debida desinfección, de que se hace un buen procedimiento, con toda seguridad, si hacemos que el área sea estéril, van a pintar una bacteria que esté afectando a nuestro paciente.
Los criterios de la aceptabilidad, bueno, y aparte de eso, cuando hablamos también de el flebotomista, debe contar siempre con, en este caso el flebotomista es la persona que está realizando el procedimiento, que en ese caso es el profesional de la salud. ¿Qué debemos tener en cuenta, amigos? Entonces, primero siempre tener guantes estériles. ¿Sí? Lo más importante es el área estéril. Tener bata antifluidos, tiene que tener mascarilla o tapabocas, gafas protectoras, que serían las monogafas, y gorro. Todos los implementos deben estar de manera estéril. ¿Para qué? Pues para cumplir con todos los criterios y que estas muestras vayan pues a efectuarnos la muestra de qué bacterias están atacando el cuerpo. La desinfección, todos los desinfectantes son buenos, pues hablamos varios, hay varios, sí, porque hay la clorexidina, está el yodo, el gluconato, bueno, hay bastantes, sí, el glutaraldehído. Lo más importante es la técnica de asepsia. ¿Qué debemos hacer siempre? Recuerde usted, siempre el lavado de manos, antes de iniciar el procedimiento. La recomendación, una limpieza vigorosa por fricción, recordemos que se hace de adentro hacia afuera, eso se debe tener muy claro, no retraer nuevamente las bacterias. Abusar también alcohol isopropílico al 70% y la clorexidina o la tintura de yodo para hacer la desinfección. Muy importante hacer una desinfección adecuada. En este caso, antes de acercarse al entorno del paciente, digamos que en este caso el procedimiento para la toma de muestra siempre debe ser tener todo listo antes de ingresar al área. Si resulta que hay personas o habemos, cuando uno está aprendiendo, se le olvida algo, ¿sí? Pero usted entre más tenga o sea, tenga que tener su bandeja completa. No le puede faltar nada, porque si usted llega al momento de realizar el procedimiento y le falta algo, estando usted con todos los materiales estériles, va a perder esa toma de muestra y se van a perder muchos materiales y se va a dañar la muestra. Entonces, no cumpliría con los requisitos. Entonces, antes de acercarse al entorno del paciente para tomar este tipo de muestra, debe realizar higiene de manos y revisar la orden médica para la toma de hemocultivo, tener claro qué examen va usted a tomar. Cuando es el hemocultivo puede ser por catéter central o puede ser por punción periférica. Identificar con nombre y apellido al paciente y explicar al paciente o familiares el procedimiento a realizar. Debe realizar asepsia y antiasepsia del sitio de venopunción con gasas estériles impregnadas de gluconato de clorexidina al 2% y con el bisel de la aguja hacia arriba. Realizar la venopunción utilizando un ángulo de inserción menor a 30 grados. Quiero decirles que estamos utilizando las diapositivas y la presentación de la subred Centro Oriente, que siempre es excelente para las capacitaciones, importante porque son siempre una fuente segura de educación, entonces sí es necesario nombrarlos y hacerla como siempre, pues la venia ante esta gran institución de salud. Tomar antes de iniciar terapia antimicrobacteriana, antimicrobiana. ¿Qué debemos hacer? Desinfectar la tapa del caucho de la botella utilizando alcohol isopropílico o alcohol. Si hacemos la desinfección de la botella, puede ser con un isopaño. En pacientes adultos, idealmente, se debe obtener un volumen mínimo de 20 mililitros por cada juego de hemocultivos. Estamos hablando de que cada juego, cada botella, deberá extraerse 10 centímetros cúbicos. Entonces, si son dos botellas por paciente, entonces debe tener cada una 10 centímetros de cúbicos de sangre. La tasa de aislamiento de patógenos obtenidos de hemocultivos aumenta con la cantidad de sangre tomada, evidentemente, ¿no? Por tanto, los hemocultivos pueden ser falsamente negativos si el volumen inculcado o colocado en la botella es insuficiente. Por eso es tan importante tomar
los volúmenes adecuados. Cuando no llenamos la botella con suficiente sangre, entonces muy seguramente no nos va a pintar las bacterias adecuadas. No se recomienda la toma de un solo juego de hemocultivos en pacientes adultos. Pues se recomendaría llevar dos por si una no hace el efecto esperado. Los juegos de hemocultivos deben ser obtenidos simultáneamente o con poco tiempo de diferencia entre cada uno. Entonces, deben ser obtenidos casi que de manera inmediata. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir. La toma de la muestra en intervalos de tiempo está indicada solo cuando es necesario documentar bacterias continuas en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa. Sería una de las pues, causales de que no se haga inmediato. La toma de muestra de sangre arterial o de venas de miembros inferiores aumenta el riesgo de eventos adversos, de contaminación y disminuye la recuperación microbiológica. Entonces, en este caso, pues estamos viendo la imagen también de la botella número uno y botella número 2, que en este caso, como indicamos, tendrá 10 centímetros cúbicos por cada botella. ¿Para qué? Para poder hacer una muestra adecuada. Entonces, eso es lo que buscamos. Se les recomienda tomar dos juegos de dos sitios anatómicos diferentes. En este caso podrían ser los miembros superior e inferior. Serían dos sitios anatómicos distintos. Y la toma de muestra de hemocultivo debe ser realizada por el personal de mayor experiencia con este tipo de procedimientos. A veces es muy importante la experiencia, en realidad. Sí, cuando usted tiene experiencia, puede actuar de manera más eficaz. Por eso se recomienda siempre llevar una práctica adecuada. Si cuando hacemos una práctica adecuada, estamos haciendo un procedimiento adecuado. Por eso es tan importante que se haya la práctica. La toma de hemocultivos pediátricos en neonatos y prematuros se recomienda tomar dos juegos, cada uno con un volumen de 0,5 mililitros. Entonces ya es mucho menos, ¿no? Ya no son 10 centímetros cúbicos, sino 0,5 mililitros. En lactantes o niños, el volumen óptimo de sangre que debe extraer no ha definido con absoluta certeza, pero pues normalmente pueden ser 2 centímetros cúbicos o 1 centímetro cúbico, que sería como lo ideal, ¿sí? Porque pues para los neonatos o prematuros 0,5 es la mitad de 1 centímetro cúbico y en los lactantes y niños recomendable sobre 2 centímetros cúbicos. La toma de hemocultivos pediátricos en el cuadro de volúmenes de sangre a extraer por juego de hemocultivos según edad y peso y la población pediátrica. Entonces, pues como todo hay una, en este caso la tabla nos evidencia en la edad de los neonatos de 0 a 28 días, sí que sería una vena periférica y un volumen por 8 kilogramos, 1 mililitro estaría, si una botella pediátrica sería. Y para niños de ya 1 año, 3 meses, 3 años, 36 meses, 4 años, son venas periféricas. Y sería de 8 kilos, de 8 kilogramos, 1 mililitro. De 13 kilogramos, 3 mililitros. Y de 27 kilogramos, 5 mililitros. Y así sucesivamente a los ya 17 años ya puede ser un paciente considerado joven adulto o un adolescente, entonces ya puede ser el de 27 a 40 kilogramos, 10 mililitros por cada botella. Entonces, ese es el rango que nosotros tenemos que también mirar en la tabla de cómo se maneja la toma de los hemocultivos. A veces no lo sabemos, pero es importante tenerlo muy claro, ¿sí? Porque todos nos les puede sacar la misma dosis de sangre. Entonces, cuando revisamos la tabla, es muy importante que nos damos cuenta que según kilogramos, según peso, modifica entonces los kilos y los mililitros. Es muy importante revisarla. Bueno, una vez terminado el proceso de venopunción, debemos retirar los guantes y realizar el higiene de manos
Sí, no cambiar la aguja para envasar la sangre en dos frascos colectores. Limpiar el tapón del frasco colector con alcohol antes de puncionar para envasar la muestra. Sacar las botellas incluyendo, pues entonces el sitio de toma, la hora de realización del procedimiento, siempre marcar las botellas, ¿sí? Eso es lo más importante. Cuando usted marca las botellas, no se va a perder, ¿sí? Porque usted tiene que marcar una y dos, ¿sí? Son dos botellas. En una busca tomar unos resultados, en otra otros. Entonces, ¿cómo los podemos marcar? Con el sitio de la toma, la hora de realización del procedimiento. El sitio de la toma, recuerden que es la, ¿sí? Entonces, la, eh, bueno, digamos, el sitio de la toma se podría decir que es el catéter central o periférico. Entonces, usted debe especificar de qué sitio la tomó. Si entonces, si el sitio fue periférico de un miembro superior derecho, miembro superior izquierdo. Siempre tenga en cuenta también no tachar y no rayar. Cuando usted tacha o raya, en este caso, usted, eso primero que todo es invalida la prueba. Entonces, no se permite tachar, no se permite rayar. Sí, en este caso, digamos, no se puede tampoco colocar rótulos sobre la zona del código de barras de las botellas. Y lo que se debe hacer es enviar al laboratorio. Recuerde usted siempre tomar una muestra de calidad con asepsia, limpieza y pues que no se la vayan a rechazar. Digamos que en este caso la sangre obtenida también a través de catéter central, siempre también si se sospecha de infecciones del torrente sanguíneo asociados con el dispositivo, se debe tomar simultáneamente un juego de cultivo por vena periférica. Cuando estamos hablando del catéter venoso de un central, recuerden ustedes que los catéteres centrales pueden estar de manera yugular, y entonces la vía de administración está yugulares. Sí puede estar también en los brazos, en los eh, miembros superiores o subclavio, entonces aquí sobre las clavículas. Esos son los catéteres centrales, que pueden ser monolumen, bilumen o trilumen. Los catéteres centrales, cuando se sospecha que hay una infección debido a esta presencia del catéter, se deben tomar efectivamente los hemocultivos. Sí, es muy importante porque es un dispositivo que está invadiendo el cuerpo. Y recuerde usted que el cuerpo siempre rechaza todo lo que lo invade. Entonces es muy importante tomarlo. Digamos que el cultivo debe ser de la punta del catéter, el cultivo cuantitativo, si es el método que provee mayor exactitud para hacer el diagnóstico, si el método de Mackey. Siempre para poder realizar este procedimiento se requiere el retiro del dispositivo y la toma de hemocultivos simultáneos por velopunción o a través del catéter central, según sea el caso. Pues lo ideal sería por venopunción, pero pues en este caso, si no hay eh, o se necesita principalmente, se toma directamente el catéter. Entonces, según la necesidad. Antes de tomar la muestra de la punta del catéter, obtener los juegos de hemocultivo por venopunción periférica y el juego de cultivo a través de catéter central según indique la orden médica. Entonces, separarlas. Y separamos cultivos de la eh, periférica y cultivos de catéter central. Deben rotular, recuerden siempre rotular porque si usted no rotula, muy seguramente va a confundirse. El cultivo de punta de catéter, sí, entonces asépticamente retire el catéter y corte de 4 a 5 centímetros de la porción distal del catéter con pinza y tijera estéril. Colóquelo inmediatamente en un tubo estéril. Sí, en un tubo estéril, la punta, permítame un segundo.
La punta de catéter no deberá ser puesto en solución salina o medio de transporte. Ya, es que creo que sí va a apagar el dispositivo. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta, mis queridos estudiantes también? A veces nos perdemos cuando no marcamos bien y yo creo que lo más importante en la toma de muestras de laboratorio es que se cumpla también pues lo que está rotulado, que se verifique también la orden médica y pues que se haga el procedimiento cuando es un hemocultivo estéril. Entonces, ¿qué debemos continuar, digamos, verificando los cultivos? Entonces, un hemocultivo, como aquí vemos en las imágenes, en el laboratorio clínico, nos debe pintar unas bacterias y en este caso, pues, si nosotros tomamos bien la muestra, muy seguramente vaya a mostrar un buen resultado. Por eso es tan importante tomarla de buena manera, que sea de calidad, como bien hemos venido diciendo, ¿no? La toma de muestras urinarias, en este caso una toma de muestra urinaria, muy común pues para todos, ¿no? Porque en este caso todas las personas que a medida van en aumento de los pacientes de terapias renales han venido aumentando considerablemente. Entonces el personal del laboratorio debe entregarle al paciente las instrucciones para la toma de la muestra de orina de forma clara y sencilla. Entonces, ¿qué vamos a tomar? La vamos a tomar en un recolector de orina, ¿sí? Entonces, en estos recolectores de orina lo que hacemos es que tomamos, el paciente debe orinar allí y en este recolector de orina lo que vamos a hacer es que deberá introducir cerca de 10 a 15 centímetros. Entonces, por lo menos llenar el frasco y que no, pues no vaya a mancharlo, o por lo menos antes de entregarlo debe estar adecuadamente, pues bien limpio, ¿sí? Bien, recuerde que la limpieza de este tipo de muestras es muy demasiado importante porque la van a rechazar si usted la entrega sucia. Entonces, incluir la forma adecuada de recolección de la muestra y las condiciones de higiene y la limpieza genital. ¿Sí? Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación de la muestra con secreción vaginal, esperma, vello púbico, polvos, aceites, lociones y otros materiales extraños. No debemos, pues digamos que en este caso, tener contaminadas las áreas públicas. Es muy importante la adecuada limpieza. Por eso es tan importante, pues, los urocultivos, tenerlos adecuadamente, pues, siempre hacer una limpieza adecuada, ¿sí? Evitar que los pacientes, en este caso, vayan a tener
algo que pueda afectar la muestra. Y los urocultivos, esperen un segundo. Los urocultivos siempre revisar la orden médica para la toma de urocultivos, ¿sí? En este caso, tener en cuenta que esta debe incluir la siguiente información. Siempre el nombre del paciente, el número de identificación es muy importante, las pruebas que el médico solicita, el uroanálisis, ya sea gram de orina, sin centrifugar, el urocultivo, etcétera, pero que esté específica. Las condiciones especiales para la toma de la muestra. Segundo. Las pruebas, digamos que el médico solicita, ¿no? Entonces, las condiciones especiales también para la toma de la muestra, que sea la primera orina en la mañana o la orina aleatoria. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. Y entonces, que cumpla con los requisitos. Las condiciones especiales también, pues el nombre del médico siempre debe estar en la orden médica y será el especialista que esté con el paciente. ¿Y quién solicita la orden? La muestra, digamos que la muestra de la micción espontánea, la toma de muestra obtenida a través de catéter transuretral, la toma de muestra obtenida a través de sonda vesical permanente, toma de muestra de orina utilizando también la bolsa de recolección y la toma de muestra de orina por punción suprapúbica. Entonces, estos serán como los tipos de urocultivos que tenemos, que son las muestras deben ser transportadas inmediatamente al laboratorio clínico. Debe preservar los especímenes refrigerándolos entre 2 centímetros cúbicos y 8 centímetros cúbicos por máximo 24 horas. Pues cuando hay una infección respiratoria aguda, pues que es muy común porque hay tierras muy frías también, o bueno, dependiendo y variando el clima, una de las principales causas de la morbilidad y mortalidad en el mundo, que es con un promedio anual de 4 millones de muertes. Y es un factor de riesgo muy alto porque es una enfermedad crónica inmunosupresora y sobre todo en pacientes mayores de 60 años. Entonces vemos que los pacientes mayores deben estar entonces con su varita de oxígeno. Pero permítame, no sé que hay una... Sí. Y la varita de oxígeno, digamos que los litros, siempre ese tipo de pacientes por edad, por factor de edad, tienen riesgo a este tipo de infecciones respiratorias. La infección respiratoria aguda, pues en este caso, como vemos, el virus respiratorio, pues según la tabla acá, pues viene en aumento, sobre todo en pediátricos, pues digamos que en niños y en adultos también pues ha venido en aumento. Y eso es uno de los mayores factores también que vamos a ver dentro de la toma de muestras de laboratorio. Pues está el aspirado nasofaríngeo, que el aspirado nasofaríngeo lo que buscamos es aspirar las secreciones que estén en la faringe. El frotis orofaríngeo que se hace mediante un aplicador y con estos aplicadores logramos recolectar las muestras. Lavado broncoalveolar, la aspirado también transtraqueal,
Digamos que una de la mortalidad también del aspirador nasofaríngeo, hay que tener en cuenta que es hasta 6 horas posteriores a la muerte, a cortes de tejido de aproximadamente 2 por 3 centímetros de pulmón. Bueno, ¿qué elementos vamos a utilizar? ¿Cómo los vamos a utilizar? Entonces vemos el hisopado, nylon o poliéster, vemos los aspirados, ¿sí? En este caso estamos, muy importante tener ya todo listo y conectado cuando vayamos a hacer la muestra, ¿sí? Entonces todo de manera estéril. Tomar 2 muestras evidenciando claramente presencia de moco o en este caso en los que se pueden llamar los hisopados, pero pues se le llaman también los aplicadores, entonces como usted los quiera llamar. Pero pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomarla y vamos a untar de esa mucosa que es la que necesitamos segregar. Bueno, ¿yo qué hago? Envío y conservo también, pues en la conservación de las muestras. Hay que tener claro que la temperatura es de 4 centímetros a 8 centímetros cúbicos y es dependiendo de qué, la semana o los meses que vaya, pues en este caso, a durar el transporte de las muestras. Todo tiene una vida y una caducidad, entonces las muestras también tienen tiempo de muerte de las células. Entonces, por eso es muy importante mantener la cadena de refrigeración, la cadena de frío, mantener el transporte adecuado y los tiempos adecuados para que estas muestras no vayan a perder su vigencia. El procedimiento para la toma de muestras del tracto respiratorio superior e inferior, sí, que es la toma de muestras de aspirado traqueal. El aspirado traqueal es utilizado como una estrategia para determinar el agente etiológico en pacientes con neumonía. La toma de muestras de lavado broncoalveolar, cepillado broncoalveolar o lavado bronquial se encuentran indicados en diferentes patologías de acuerdo a la sospecha clínica o en casos donde el esputo no ha sido conclusivo y se continúa con sospecha de infección bacteriana, fúngica o viral del tracto respiratorio inferior o para el parenquima. Hay que tener muy claro si esos hisopados generan algo de incomodidad, es cierto, y pueden doler. Lo que usted tiene que es inmediatamente tratar de hacer el procedimiento sin lastimar al paciente, todo y cuando usted va a invadir la zona, zonas que son muy sensibles. Entonces es muy importante saber cómo hablarle al paciente e indicarle que le va a realizar este procedimiento. El hisopado rectal es una de las también muestras de laboratorio que con eficacia nos presenta qué tipo de bacterias como la E. coli y otras están afectando al paciente o el tracto digestivo. Primero, recomendado principalmente en pacientes pediátricos y adultos incapaces de recolectar una muestra de materia fecal. Esa es como la última opción porque cuando usted le piden una muestra de materia fecal, usted la puede hacer de manera voluntaria, pero cuando el paciente no, pues está mediante sus propios medios generando estas muestras o sí, pues estas micciones y defecaciones, entonces toca que nosotros como profesionales de la salud les ayudemos a tomar las muestras. Es recomendado también para la detección de Neisseria, Borronea, Shigella y Campylobacter. Y pues también igualmente, como les decía, estas muestras también generan dolor, incomodidad, es bastante complicado, pero pues nosotros tenemos que hacer de esto un procedimiento que sea humano, tranquilo, que a la gente no le genere tanto dolor, tanto trauma, ¿no? Rotar suavemente el escobillón para obtener la muestra. Se recomienda enviar al laboratorio durante la primera hora, luego de la recolección a temperatura ambiente. Esta nos llevará cadena de frío. Las muestras deben ser conocidas también y ser evaluadas por el tiempo de frío, cadena de frío o si es a temperatura ambiente. Las heridas, los abscesos y los tejidos blandos. Cuando hay una herida y necesitamos saber qué es precisamente lo que está afectando esa herida,
Las muestras ideales son parte de tejido obteniendo durante la cirugía aspirado a través de la piel o biopsias por aspiración. Una biopsia en este caso es obtener una muestra de un tejido humano, ¿sí? Entonces, una apropiada limpieza de la herida antes de tomar el cultivo puede minimizar la contaminación. Después de desbridamiento y limpieza se puede tomar la muestra del fondo de la lesión, donde es más probable encontrar patógeno. Entonces, donde esté más la lesión, se vea más evidente, muy seguramente están las bacterias que estamos buscando. De las muestras se puede tomar también líquidos intraabdominales. Este procedimiento debe ser realizado por el médico. Sí, también se pueden realizar las tomas de muestras por punción o aspirado, que deberán ser colocadas en un recipiente estéril. Los escobillones deben ser colocados en un medio de transporte como Amies o Stuart. Puede ser, en este caso, dentro de los tubos de Amies y Stuart, que son eficaces porque son estériles. No podemos perder la cadena de esterilidad porque en este caso o invalidan las muestras. Se puede tomar de abscesos cerrados o que no drenen y deben ser aspirados, ¿sí? Entonces, muestras de tejidos y biopsias deberán tomarse de la lesión y del área adyacente a la infección y se obtienen por punción o por procedimientos quirúrgicos. Recordemos que las biopsias también es bastante traumático, doloroso, muchas veces genera incomodidad en el paciente. Lo que debemos es advertir el procedimiento que vamos a realizar y aunque estos procedimientos se hacen de manera con sedación, ¿sí? Local, entonces a veces no es tanto el dolor en el momento del procedimiento, sino post quirúrgico y es una cirugía ambulatoria. No se deben utilizar escobillones para tomar este tipo de muestra.